Muy buenos días, mi nombre es Erika Gemara Contreras Figueroa, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Educación, primer semestre paralelo D. Hoy les voy a hablar sobre los grupos sociales en el Ecuador. Como vemos esta imagen, los grupos sociales en el Ecuador están reflejados en distintas etnias. Como vemos aquí una etnia, vemos la afrodescendiente, vemos trabajadores, como también vemos estudiantes. ¿Cómo se formó la población en el Ecuador? En distintos momentos de la historia han llegado en grupos para vivir en territorio del país. Han formado familias como personas y otros grupos para llegar a la diversidad que es ahora conocemos. Estas personas han llegado en grupos habitando aquí en nuestro Ecuador, sea en grupos de familia como o en migrantes. Los primeros que conquistaron o que llegaron aquí al Ecuador fueron los indígenas y los conquistadores. Los indígenas habitan más o menos hace 12.000 años por cada pueblo. Los conquistadores son invasores europeos que llegan en el siglo XVI y impusieron sus costumbres y leyes. Estos conquistadores que llegan son cuando llegan aquí al Ecuador y se mezclan con nuestra raza ecuatoriana. Entonces, de ahí viene la raza del mestizaje. En el Ecuador existen diversidades etnias muy extensas, entonces yo les voy a presentar un porcentaje que existen. De mestizos tenemos el 71,92%, de negros afroecuatorianos mulatos tenemos 7,19%, montubios el 7,39%, blancos el 6% y indígenas el 6,84%. Las regiones con sus etnias más importantes son, en la sierra tenemos el Quichua, en la Amazonía tenemos el Shuar, el Ashuar, el Jawari, el Quichua amazónicos, el Siona y Sencoya y Aicofán. En la costa tenemos el Chachi, Jawa y los Sáchilas. Estas son las etnias más importantes que tenemos aquí por cada región. En los grupos sociales también tenemos, como son las diferentes organizaciones. Son sociedades que siempre se organizan para realizar actividades en común, ayudarse mutuamente, para conseguir algún objetivo en concreto o para divertirse estando juntos. En estas organizaciones tenemos a las personas con discapacidad. En las personas con discapacidad son un grupo de personas que se unen para un beneficio, sea encontrar beneficios del gobierno. Las organizaciones de asociaciones, aquí en el Ecuador ahorita constan muchísimas asociaciones, peor ahora con los proyectos que tiene la prefectura, las personas han decidido agruparse por organizaciones para obtener más beneficios. Las organizaciones juveniles, de esta podemos hablar que son grupos seas de danzas, teatros, que se organizan jóvenes para pertenecer a algún tipo de evento o organizaciones. Organizaciones estudiantiles. En este podemos decir que son los presidentes que tenemos en cada institución, los presidentes, los tesoreros, entonces ese viene a ser el grupo estudiantil o también el grupo, podemos decir, de una aula de clase. Los jubilados. Hoy en día también los jubilados están formando grupos para exigir sus derechos. La organización de trabajadores, asimismo, la organización de trabajadores, ellos se organizan para exigir sus derechos, que no sean explotados y cosas así. También tenemos la organización de las LTBI y la CONAE, entre otras. Yo considero que estas son las más importantes que hoy en día son las más conocidas que tenemos. De forma constitucional, el Ecuador se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural, donde se garantiza sus derechos. Por eso, el artículo 1 ecuatoriano dice, el Ecuador es un Estado de derecho, justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El artículo 10 dice, las personas, comunidades, pueblos nacionales y colectivos son titulares y gozarán de derechos garantizados en la Constitución, en los instrumentos internacionales. Estos dos artículos son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí están demostrando los derechos que tienen las organizaciones, las etnias aquí en el Ecuador. Esta fue mi participación. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias.